Creador, artista de grandes obras, dueño de todo lo que hay. Padre amoroso, Dios increíble. El cielo, el mar y la tierra cuentan su grandeza. No importa lo lejos o cerca que estemos, siempre nos encuentra. Su presencia habita con nosotros y en nosotros. A ese Dios adoramos, a ese Dios rendimos nuestra vida. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Buen día, pueblo de Dios, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Vamos a empezar este culto una vez más, dando gracias a nuestro Dios, así que los invito a que donde estén puedan cerrar sus ojos y que podamos encomendar este culto al Señor. Papá, te damos gracias por un día más de vida, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, papá, porque sos quien nos fortalece, quien guía nuestros pasos, Señor, y aún en medio de este tiempo, Señor, en el que estás con nosotros fielmente. Señor, rendimos nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti y queremos esta mañana alabarte y adorarte con todo nuestro ser, Señor. Que nada nos distraiga, papá, queremos estar delante de tu presencia, Señor, y derramar nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Asombroso
más puedo pedir. Jesús, vengo a ti, Jesús, vengo a ti, en mi debilidad, en ti puedo confiar. Jesús, vengo a ti.
Muy buenos días, querido pueblo de Dios. Es una alegría volver a encontrarnos una vez más para compartir la palabra del Señor y así recibir de Él la fortaleza, el aliento e instrucción para estos tiempos presentes tan especiales que estamos viviendo y para el tiempo que se viene terminada esta pandemia. Los abrazo en el Señor, acá a la distancia, y nos acomodamos. Tenemos nuestra Biblia dispuesta a nuestro lado y vamos a empezar esta reflexión de hoy haciendo un poco de historia, ¿sí? Y siempre basados en lo que nos muestra la Biblia, podemos ver que la Iglesia nació y creció con sus raíces muy marcadas por el martirio. Se dice que la Iglesia no es una iglesia de mártires, sino que es una iglesia mártir. Desde sus comienzos, el pueblo de Dios caminó bajo una suerte de sufrimiento permanente, pero un sufrimiento que, lejos de hacerle bajar los brazos, los animaba a seguir firmes tras la promesa del Dios que ellos conocían. Avanzaban convencidos de que más allá de las circunstancias que les tocara vivir, Dios no les iba a fallar. Y así, fieles a su convicción, soportaron los 400 años en Egipto, los 40 años en el desierto, y una vez establecidos en tierra prometida, los profetas que servían fielmente a Dios fueron torturados y aún asesinados por aquellos que, siendo de su propio pueblo, se rebelaban influenciados por la idolatría que los rodeaba. Y de esta manera, llegados los días de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo tuvo que sufrir el martirio de la crucifixión en manos de quienes no quisieron aceptar su mensaje, transformándose así en el mártir por excelencia de la iglesia que empezaba a nacer. A partir de Pentecostés, los discípulos comprendieron cabalmente lo que el Señor les había advertido cuando les habló de las persecuciones que tendrían que sufrir por causa de su nombre. En Mateo capítulo 10, básicamente les dijo así: van a ser odiados por todos a causa de mi nombre. Los van a llevar ante los gobernantes y los reyes por mi causa. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Porque el discípulo no es más que su maestro. Hermano querido, seguir a Cristo no es solo participar del privilegio de sus bendiciones. Significa también compartir su destino final de sufrimiento, o sea, tomar la cruz hasta la muerte. A partir de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, comenzó una seguidilla casi interminable de hombres y mujeres dispuestos a enfrentar la muerte por el servicio al Dios que en su Hijo Jesucristo les había cambiado la vida. Fue tan fuerte la convicción de estas personas que estaban convencidos, de que la única forma de alcanzar la salvación era a través del martirio. Tan era así que buscaban la forma de ser martirizados, proclamando el Evangelio de Cristo en los lugares públicos, donde estaba prohibido hacerlo bajo pena de muerte. Hasta se escribieron libros que daban detalles de las muertes de los que se negaban a renunciar a su fe, y esos libros eran leídos en las iglesias para incentivar a los cristianos a martirizarse por causa de Cristo. Afortunadamente, estas prácticas comenzaron a ser fuertemente criticadas y con el correr de los años y a través de distintos concilios, llegaron a estar totalmente prohibidas y al concepto del martirio se le dio su real significado, que difiere mucho con el significado que le daban aquellos cristianos de los primeros siglos.
Porque no es la muerte bajo sufrimiento lo que otorga una real salvación, sino la fe en el Señor Jesucristo, y eso lo sabemos. Pero esa fe, cuando está bien fundamentada y consolidada, hace del cristiano una persona dispuesta a dar su vida antes de renunciar a sus convicciones. No sé si se acuerdan, hace algunos años escuchamos y se podía ver en algunos noticieros de televisión o en internet mismo, cómo en Medio Oriente mataban a los cristianos que se negaban a renunciar a sus creencias. ¿Se acuerdan? Estos cristianos no se presentaron ante los que los amenazaban para que los mate, sino que los extremistas estos se enteraron que eran cristianos y los mataron. En el libro a los Hebreos, el escritor nos da un panorama de lo que experimentaron muchos de los primeros cristianos, y en el capítulo 11 dice en el verso 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y desde el verso 35 al 38 nos hace un listado de algunas de las distintas formas en que fueron martirizados. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Se los vuelvo a leer en otra versión, la Biblia en lenguaje sencillo, para poder captar la esencia de lo que pretendo transmitirles. Y dice así: algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Definitivamente, hermanos, estos no fueron más salvos que los cristianos que mueren por otras razones. Pero es evidente que hay que ser un verdadero cristiano para morir por el nombre de Cristo. Yo creo que ninguno de los que hoy estamos compartiendo este tiempo deseamos morir, sea la forma que sea, y como cristiano no debiera ser por temor a la muerte, sino por nuestro instinto natural de preservación. Pero realmente, hermano, es un privilegio para un hijo de Dios entregar la vida en servicio a nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro mejor ejemplo, nunca buscó ser matado, sino que fue muerto por no negar ser quien era. Él nunca quiso agradar el oído de los que lo perseguían para que los dejen tranquilos. Él siempre fue leal al propósito por el cual vino a estar entre nosotros. Ahora, hermanos queridos, hagámonos esta pregunta. ¿Estamos siendo lo que Dios espera que seamos? El mismo libro a los Hebreos en el capítulo 12, del versículo 1 al 8 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar,
porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¡Qué tremenda palabra para estos tiempos difíciles que estamos viviendo! Quizá estés pasando por alguna situación especial que te hace caer alguna lágrima, o tal vez estás pensando en bajar los brazos y rendirte, o creyendo que ya está todo perdido. No, hermanas, hermanos queridos, esta palabra tiene que movilizarnos. Es el Señor que está trabajando en cada uno de sus hijos. No nos neguemos a su disciplina. Acordate, somos sus hijos. No te martirices. No le agregues a tu vida sufrimientos innecesarios, porque nuestro Dios nos está preparando para lo que está por venir y sus misericordias se renuevan de día en día. Por eso, levantemos nuestras cabezas y hagamos nuestra la declaración del profeta Isaías que dijo en Isaías 57, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. La historia de los mártires que acabamos de ver, muy superficialmente por cierto, tiene que darnos un sacudón anímico. Como hemos escuchado desde el púlpito en varias ocasiones, en esta parte del mundo todavía tenemos libertad para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin impedimentos. Pero tenemos que ser conscientes que estamos más cerca que nuestros antepasados de que se nos quiera truncar esa libertad. Y ahí es donde tendremos que mostrar, o no, nuestra verdadera identidad de cristiano. Quizá muchos de los que hoy estamos disfrutando del poder dar a conocer libremente nuestras creencias ya no estemos cuando venga esta crisis. Pero tenemos la tremenda responsabilidad de preparar nuestra descendencia para afrontar lo que viene. Y si bien nuestra intercesión por las generaciones venideras es verdaderamente necesaria, no menos necesario es el ejemplo que le debemos dejar. Nuestros niños, adolescentes y jóvenes nos tienen que ver jugándonos por el nombre de Cristo. Esta es la manera de influenciarlos para que, llegado el momento, ellos sepan jugarse también por su Señor. Iglesia amada, es hermoso en tiempos normales reunirnos los domingos y en los distintos grupos en los que estamos organizados semanalmente como cuerpo, y aún en estos tiempos de cuarentena poder compartir estos momentos de reflexión a través de las redes. Pero esto no es todo lo que como miembros de la Iglesia del Señor nos corresponde hacer. Está bien, es cierto que muchos están encerrados en sus casas sin poder salir a la calle y eso les impide comunicarse personalmente como lo hacían antes con sus vecinos o encontrarse con gente en la calle y entablar una conversación. Otros que tenemos que ir a trabajar estamos literalmente más alejados de los que nos rodean y eso en muchas ocasiones no nos permite entablar una conversación muy fluida. Pero esto no debiera ser una excusa para callar el mensaje del Evangelio. En estos momentos son muy pocos los que no tienen algún aparato celular, aunque sea de esos con tapita, ¿vio? Una computadora, con los cuales llamar, o mandar un mensajito, o un mail a otra persona para saber cómo está, o si tiene alguna necesidad por la cual podamos estar orando, y así aprovechar para predicarle. Mira, hermanito, si bien es cierto que nadie se salva por obras, también es cierto que la fe sin obras es muerta. Lo dice la Biblia, no lo digo yo,
Por eso no debiéramos desestimar la posibilidad de ayudar a los necesitados, que lamentablemente cada vez hay más en nuestro entorno. Todo esto tendríamos que hacerlo procurando que nuestros hijos o nietos nos vean hacerlo. Pero no para que se sientan orgullosos de sus mayores y salgan a decir por ahí lo que sus padres o abuelos hacen, sino para que aprendan a jugárselas por la causa de Cristo y llegado el momento ellos también hagan lo mismo y aún más, ¿por qué no? Hermanos queridos, hay cosas que llegaron para quedarse y no eran las más esperadas por nadie. Y hay otras que todavía no llegaron y no van a ser mejores que estas, ¿eh? Por eso el Señor nos sacó de los templos donde estábamos atrincherados y nos está dando la oportunidad de hablarle de Él a las personas en la calle, en la cola de los supermercados, en la cola de los bancos, en el consultorio médico, a través de las redes, etc. Además, el Señor nos dice en Mateo 14:7 y en Juan 12:8 que a los pobres siempre los vamos a tener entre nosotros. Pero en estos días, lamentablemente, la pobreza ha aumentado de una manera asombrosa por todas partes. Se ven por todos lados personas desesperadas por llevar un plato de comida para darle a sus hijos. Por lo que no podemos, hermanos queridos, decir que no encontramos o no sabemos a quién ayudar. Dijimos hace un rato que para un verdadero cristiano es un privilegio entregar la vida en servicio al Señor. Y es cierto. Pero no quiere decir que te tienen que pegar un tiro en la cabeza para gozar de ese privilegio. Mira, para hacértela más entendible, te lo digo como lo dice siempre el pastor Jorge. Es un privilegio gastar nuestros días sirviendo al Señor. Mártir. ¿Querés ser un verdadero mártir? Entonces, no te queda otra que ser un verdadero cristiano, hermano. Para ir terminando, te dejo una frase del comentarista bíblico William Barclay, que yo traduje al idioma argento y que dice más o menos así: si decís que sos un cristiano y querés que la gente te reconozca como cristiano, entonces tenés que vivir como un verdadero cristiano. Y para eso, te invito a que durante esta semana leas las instrucciones que nos dejó el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Lo vas a encontrar en el libro de Mateo desde el capítulo 5 al 7. Y te aseguro que si lo lees y pones en práctica lo que leas, vas a estar ahí de ser un verdadero mártir. El Señor nos ayude a hacer lo que Él quiere que seamos para que nuestras vidas se transformen en verdaderos canales de bendición en medio de tanta necesidad, estos miedos, desesperanzas y todo tipo de descontrol que vemos a nuestro alrededor. Amén. Oramos, hermanos. Bendito Padre y Dios nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, te agradecemos, Dios eterno, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu instrucción es precisa. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara. Gracias, Señor, porque nos estás abriendo los ojos a esta nueva normalidad. Padre, no queremos defraudarte, queremos ser obedientes. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya cada día, que tu palabra sea, Señor, la guía que podamos seguir, Señor, para hacer tu voluntad y para permitir que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, como individuos y como iglesia. Rey de los cielos, gracias por tener el privilegio de ser tus hijos, pero muchas más gracias, Señor, porque sos nuestro Padre. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso te exaltamos, Rey, porque sos fiel, porque sos misericordioso y un Dios lleno de amor. Y todo lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.